Esta es la parte 2 de el tema de límites y continuidad. Entonces, ahora vamos a tener una nueva función, una función por partes, que va a ser f de x igual a menos x más 2 si x es diferente de 3 y x igual a menos 2 si x es igual a 3. Ahora vamos a ver cómo graficar este tipo de funciones. Si ustedes recuerdan, saben cómo graficar una recta. Una recta se grafica a partir de 2 puntos. Nada más recordemos que esta función, cuando x es igual a 3, tiene un valor independiente. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Y vamos a dar dos valores, digamos el 0, que es muy fácil, y el 3, ¿vale? Entonces en 0 vale menos 0 más 2 y en 3 vale menos 3 más 2. Entonces esto es lo mismo que 0 menos 2 es 2 y 3 menos 2 es menos 1. Aquí aguas. Este valor de menos 1 no lo va a tomar la función. Entonces lo voy a escribir con un circulito vacío porque nada más nos sirve para graficar, pero no nos va a servir porque en ese punto x igual a 3, justamente mi función vale otra cosa. Entonces vamos a graficar. En 0 es igual a 2. Entonces está aquí la función. Este punto sí lo toca. Pero en 3 vale menos 1. 3 vale menos 1. Aquí está. Y lo voy a graficar así, vacío, haciendo alusión de que ese punto no lo va a tocar, ¿vale? Entonces más o menos así es como se ve, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar en x igual a 3? Bueno, en x igual a 3 mi función se quiso ir a menos 2. Entonces aquí, en menos 3, aquí está el punto de ruptura, ahí está. Ahora fíjense, ¿qué va a pasar con el límite de la función? Veamos. Entonces, para que exista el límite, mis límites por derecha e izquierda deben de ser iguales, ¿vale? Entonces, el límite de la función f de x, cuando x tiende a, este caso, a 3, a va a ser igual a 3, porque yo veo que ahí hay una controversia, ¿no? ¿Existirá el límite? ¿No existirá el límite? ¿Será continua la función ahí? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Entonces, el límite de f de x lo observamos. Entonces, vamos a observar. Del lado derecho, es decir, del lado positivo, todas mis alturas, entre más me acerque al 3, se van a ir pareciendo aquí a f evaluada en menos 1. Bueno, la f que no es esta f, sino es otra. Una que en donde sí existe, ¿sale? En los límites, eso es lo bonito, que no deben de tocar el valor del que estamos hablando, el 3, pero nada más se deben de acercar lo suficiente como para ver si se parece la altura, ¿no? Se va acercando a este punto. Del lado izquierdo, ¿qué pasa? El límite existe y de aquí y luego empiezan a verse estas alturas, esta altura, esta altura, esta altura. Obviamente esta flechita viene hasta acá, hasta el 3, ¿no? Hasta el 3. Y vemos las alturas y se van pareciendo. Entonces el límite por la derecha y el límite por la izquierda existe. Y eso es igual a menos 1, ¿vale? Así nada más por la gráfica, yo intuitivamente sé que ese límite va a existir, porque las alturas no están cambiando, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Este límite es equivalente a decir que el límite del lado derecho y del lado izquierdo existen. Entonces el límite, cuando x tiende a 3 por la derecha de
f de x va a ser igual a menos 1 y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Y estos límites existen porque nunca son 3, ¿sale? Nunca son 3. Se acercan mucho, por ejemplo aquí puede ser 2.9, 2.99, 2.999, 2.9990, y etcétera, etcétera. O sea, me puedo acercar. O aquí 3.01, 3.0001, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo aplastar casi al 3 del lado derecho y del lado izquierdo sin tocarlo. Y las alturas van a corresponder. Ahí se ve en la gráfica, ¿vale? Ahora, este límite sí existe. ¿Y por qué existe? Por todo esto que acabo de explicar. Ahora, mi definición de continuidad dice, para que sea continua debe de existir, pero además la función de valor del punto, en el punto, debe de ser igual al límite. Entonces, la función evaluada en el punto 3 es igual a ¿quién? A menos 2. Pero este es diferente a ¿quién? Al menos 1, que es igual al límite de la función cuando x tiende a 3. Entonces, por lo tanto, y usamos así estos, por lo tanto, estos tres puntitos, la función f de x no es continua. ¿Saben? Intuitivamente en la gráfica, cuando yo grafico una función, empiezo a ver cómo se comporta. En el video anterior les expliqué que para que una función sea continua, debo de poder trazar de una sola vez su gráfica. Esta, si se dan cuenta, la trazo, tengo que levantar la punta y volverla a poner para continuar. Además, para terminar la gráfica, continúo, vuelvo a levantar y pongo el punto. Entonces, intuitivamente, esta no es una función continua. Se parece mucho una continua a la función solamente así sin la restricción. F de x igual a menos x más 2, ¿no? Pero, en realidad, no es una función continua. A este tipo de discontinuidades se les llama discontinuidad evitable. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nada más es un punto. Igual y si yo renombro o parcho y hago viajar este punto para acá y lo pongo, ya la estoy componiendo. Pero hay otras funciones que son más discontinuas, se llama. Cuando no es continua, se les llama discontinua. Pero vamos a ver más ejemplos.